Amado Dios, gracias porque cada día nos muestras tu bondad, tu misericordia, Señor. Nos muestra la grandeza de tu amor, Señor, y tu benevolencia. Cada día, Señor, queremos darte lo mejor. Cada día queremos atribuirte, Señor, la gloria, la honra y el poder. Ayúdanos, Señor, siempre a entender toda esta grandeza, Señor, de este misterio tan grande, Padre, ¿no?, que es ese amor incomparable que tú tienes para con todos los hombres. Gracias por habernos escogido y de hacernos parte de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos toda la adoración, Cristo Jesús, y bendecimos este día tan especial, porque tú también eres Padre, Señor, y toda la gloria sea para ti. No hay más grande amor que el tuyo, Señor. Habernos permitido ser parte de tu pueblo y a través de la obra de tu Hijo, Señor, ser ahora una iglesia, Señor, que pueda anunciar al mundo las grandezas de tu amor. Gracias, poderoso Cristo Jesús. Bendice a tus hijos y a todos los que cada día, Señor, estarán mirando este sermón que guiará nuestras vidas, nuestros corazones cada día delante de ti. Te entregamos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en el libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer esta porción de la Escritura hasta del verso 40 al 42. Vayamos a la palabra del Señor y a buscar este hermoso pasaje de la Escritura. Y nada más y nada menos que la historia de un padre que verdaderamente es digno de que sea en este hermoso tiempo trayendo reflexión, trayendo dirección, y como modelo considero que debemos como hijos de Dios ser igual. Vamos a hablar de la hija de Jairo, que a la vez también encontramos en esta porción a la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice la Biblia: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, dice la Escritura, era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y dice, negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y lamentaban por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban, dice la Escritura, de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó
que a nadie dijesen lo que había concebido. Aleluya. Aquí vamos nosotros a ver algo muy importante. Considero que podríamos poner el nombre a este hermoso tema, los padres de familia que necesitamos hoy en día. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo muy hermoso que la Biblia nos ha hablando referente a lo que está pasando en esta oportunidad. Hoy más que nunca nuestra sociedad necesita a hombres que sean excelentes padres de familia, porque la ausencia de ello en un hogar es la crisis en la familia. Muchos todavía estamos hoy en estos últimos tiempos necesitando urgentemente buenos padres de familia, de tal forma que ellos podamos ver que asuman su responsabilidad en ese gran hermoso papel de protectores, en ese de bienhechores, tanto para la esposa y para los hijos. Porque hoy hay mujeres que solo ellos son los que crían a sus hijos, tomando el papel de papá y a la vez siendo mamá, es porque hay una ausencia tremenda de ver a estos hombres, varones de verdad, asumiendo ese compromiso, esa responsabilidad que le hace falta a la mujer y a los hijos, para que puedan crecer seguros, para que puedan desarrollarse libres, psicológicamente, emocionalmente y cuanto más espiritualmente. Necesitamos sacerdotes de verdad, que puedan ser ejemplo, que ellos puedan transmitir los valores cristianos a través de su vida a sus hijos, puedan transmitir a través de sus palabras ese hermoso mensaje de la salvación, de que cada día se necesita ser manifestada, no solo con palabras, sino con hechos también. Si nosotros miramos verdaderamente, si habláramos más centrados en este día del Padre, sobre los padres cristianos, ¿qué diríamos? Cuanto más ellos, ¿verdad? Cuanto más ellos que puedan transmitir todas estas verdades que necesitan ser conocidas y manifestadas a los seres amados. ¿Por qué sufre la mujer? Pregunto yo. ¿Por qué sufren los hijos? ¿Por qué la ausencia de amor de los hijos de la mujer? Pues porque todavía no se han manifestado estos varones de verdad. Todavía no han llegado a cumplir su papel. ¿Por qué está sufriendo el hijo? ¿Por qué el hijo ha cometido los errores más grandes de la vida? Porque no hay varones de verdad. No hay sacerdotes que puedan ellos guiar a sus hijos, que puedan ellos transmitir sabiduría y llevarlos hacia su madurez a tus hijos. ¿Por qué la mujer todavía camina con dolor en su corazón? Porque el hombre no se ha comprometido con su familia. De repente es buen trabajador, de repente es buen hijo, de repente es buen amigo, pero todavía no ha llegado a cumplir el papel de esposo, de proveedor, sustentador, de protector, de sanador, consolador, guiador de su hogar. Escúchame, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque lo que quiero compartirte es verdaderamente ver esos padres espirituales que puedan transmitir ese valor moral y físico sobre la vida de los hijos. Porque el Padre va a determinar el destino de las generaciones que nosotros esperemos hacia mañana. ¿Recuerdan la historia del león y el leoncito, verdad? Cuando caminaba en la jungla, después de un día lluvioso, el león voltea atrás y le dice al hijo, hijo, ten cuidado donde pisas. Mas el león, levantando el rostro, le miró al padre y le dijo, padre, ten cuidado tú porque yo sigo tus pisadas. Esto tiene que ver con lo que tus generaciones van a recibir mañana, con el cuidado que tú vas a tener en saber guiarlos bien hacia un destino seguro a esas generaciones que Dios ha puesto en tus manos y que se llama familia y que es tan importante que como hijos nosotros podamos ser buenos padres y buenos y excelentes amigos, compañeros de cada uno de nuestros hijos. Pero qué duro es escuchar, qué duro es ver cómo un hombre asesina
Un hombre asesina a dos niños, uno de 14 y otro de 12. ¿Y por qué hizo eso? Le preguntaron las autoridades y le dijeron que eran sus hijastras y que lo hizo de pura venganza. Narró en que él ahorcó a cada uno de ellos y que después de haber hecho eso cogió el cuchillo y los cortó, los trozó. Si nosotros vemos este acontecimiento, si nosotros miramos verdaderamente lo que está pasando aquí, vamos a encontrar algo muy duro. Pero lo más tremendo de este anuncio era que ellos reportaron que este hombre era un cristiano, un predicador, que era alguien que llevaba la palabra de Dios, alguien que cantaba música cristiana, pero también era adicto a la droga y al alcohol. Era el padrastro de las dos niñas que acabó de matar. ¿Quién quiere este tipo y esta clase de padre? Pregunto yo. ¿Alguien quisiera un padre así? Nadie. Definitivamente no. ¿Qué pasó? Cantaba a Dios, hablaba la palabra, iba a la iglesia. Pero mire qué ejemplo dio él a la sociedad, al mundo, con sus acciones. ¿Qué testimonio dio con su vida, con lo que hizo? Si hay algo que hoy los jóvenes, los hijos, las hijas y tanto los adultos necesitamos son estos verdaderos padres, padres comprometidos con su casa, no solo con su trabajo, no solo con el amigo, no solo con la mamá, no, necesitamos padres de verdad, que amen a su familia, que le den todo por todo a su familia, que amen a sus hijos de verdad, que no solo sea alguien que aparentemente tenga figura de hombre, pero es un simple hombre. Necesitamos varones de verdad, íntegros en su vida para con Dios y para con su familia, que velen por el bienestar de su hogar, con todo su ser. Esto es algo que de repente muchos de nosotros necesitamos ver. Es por ello que quiero hablarte de este padre de familia, que este pasaje del libro de Lucas en el capítulo 8, del verso 40 y 42 nos va a hablar. Nos va a hablar de un padre que verdaderamente ama a su casa, ama a su mujer, ama a su hija. Y la historia nos narra de este padre de familia que tenía un problema, y su problema era con su única hija de 12 años. Dice la escritura que estaba muy grave y en agonía. Y tenemos que ir mirando la situación en la que él se encontraba. Así que este pasaje de Lucas nos apertura para que nosotros meditemos juntos y podamos ver que estos tipos de papá que vamos a describir en esta vida de este hombre llamado Jairo, es el tipo de papá que el mundo necesita, que los cristianos hoy en día debemos ser como él y aún mejores. Así que meditemos sobre lo que es la vida de Jairo. Dice el verso 41, dice la escritura, y entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Qué tremendo. ¿Sabes que Jesús predicó en muchas sinagogas allí? Y yo estoy seguro que Jesús conocía a Jairo.
porque él había entrado a muchas sinagogas a predicar. Y la Biblia dice que este hombre, Jairo, era muy conocido. Los evangelios sinópticos incluyen que este es el relato donde aún más Marcos aporta mucha más información en este aspecto, hablando de lo que es la vida de este hombre. Porque cuando la escritura define, dice en este pasaje del libro de Lucas, define el relato de este hombre Jairo, dice que este hombre era muy importante en la sinagoga. Yo quiero que marques un punto porque estoy mirando la escritura y dice que este era principal de la sinagoga. O sea, marca este punto. Era importante. Dice que era el principal de la sinagoga. Es decir, este hombre tenía un cargo muy alto, llamémoslo de administración de la sinagoga. Alguien que de repente era encargado, era el hombre que tenía que trabajar en toda la programación de lo que tenía que ser la dirección de culto, cuidado, servicio, o hasta del mensaje, si podemos mirarlo así en este perfil. Lo que habla la escritura cuando dice que este hombre, el principal de la sinagoga, tenía con ellos muchos deberes, muchas responsabilidades. Él tenía que presidir, él tenía que dirigir. Recuerda que era un anciano o un consejero dentro de la sinagoga. Y él tenía responsabilidad de todo el funcionamiento de toda la sinagoga. El principal, imagínate. Entonces estamos hablando de Jairo, que de este hombre, que era un hombre que verdaderamente tenía todo el cuidado del culto, de la oración, de los rollos, de las escrituras. Era el tipo de hombre que estaba asignado a velar por el predicador que tenía que llevar el mensaje en esos días de servicio. Teníamos que ver que este tipo de hombre se encargaba de las reuniones, tanto en el mantenimiento, incluso hasta el edificio y todo lo que le haga falta. Esto es de lo que se está describiendo en la escritura, para poder entender quién era Jairo. Un hombre comprometido dentro de la sinagoga, con muchas responsabilidades, con mucho compromiso, con muchos deberes. Pero acá hay algo que no tenemos que olvidarnos. Si describimos la función que tenía Jairo, no era cualquiera. Pero vamos a ver algo muy importante. Era una persona importante tanto en lo religioso como en lo social. Quiero que marques este segundo punto. Este tipo de hombre era principal en el sinagoga, era un hombre eminente. Pero hay algo importante. Que cuando él vio la situación de la enfermedad de su hija, él no dudó en ningún momento en venir y postrarse ante el Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No dudó en ningún momento de venir y postrarse ante ese Dios Todopoderoso, mejor dicho, a Jesús, para pedirle la salud de su pequeña. Aunque nosotros leemos esta porción de la Escritura, pero vamos a encontrar mucho más enseñanza en esta verdad. ¿Por qué? Porque él era padre. Escúchame, era un hombre que tenía tantas responsabilidades en la iglesia, en la sinagoga, pero también era padre. Era un hombre público, un hombre conocido en la sociedad a nivel social y a nivel religioso. Pero cuando llegó el punto del problema de su casa, él no vaciló en postrarse delante de Jesús. A él no le importó lo que la gente dijera. Oh, mira. Oh, está buscando otra religión. A él no le importó la crítica ni la murmuración de la gente. Porque era persona conocida, recuerda. Él simplemente velaba por su familia. A él le importaba más la vida de su hija que lo que la gente decía. Esto es lo que hace falta hoy en día. Cuando el padre no tiene la responsabilidad y la madurez y considera más lo que la gente dice, lo que su familia dice, a lo que pueda faltarle su casa, y esto es lo que hace que muchas veces el hogar sea destruido. Pero este Jairo tenía todo el cargo, era conocido religiosamente y socialmente, pero cuando llegó el momento en que vio que su hija estaba grave, él fue y se postró.
se postró y le rogó a Dios que verdaderamente pudiera sanar a su hija. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es lo que necesitamos hoy. Padres de verdad. Padres que no vacilen, padres que no cambien las prioridades de su vida y que puedan ser ejemplo, que reconozcan principios en su vida. Y aquí vamos nosotros a mirar cómo que es que este hombre llamado Jairo no tuvo miedo a las consecuencias que podía venir, o a las cosas que podían suceder, o a la gente que pudiera murmurar. No le importó su reputación, su cargo, no le importó sus funciones. No. Si nosotros miramos bajo este perfil, vamos a darnos cuenta de que este hombre sí amaba a su casa, sí amaba a su familia, sí entendía bien el compromiso del papel por la cual Dios le había otorgado una familia, le había dado hijos. Él sí pudo reconocer a Jesús como su Dios y su Señor y su Salvador. Pero cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no comprendemos nuestra función, ¿cuánto sufre el hogar? ¿Cuánto sufre la familia? ¿Cuánto? Así que nosotros, si estamos viendo en esta oportunidad, esta historia de este hombre llamado Jairo, podríamos nosotros ver que no era fácil tampoco, que iba a salvar su casa, la vida de su hija, salvar la felicidad, su hogar, algo que necesitamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque ¿quién es el que trae todo esto a la casa, al hogar? El Padre. El Padre trae paz a la casa, trae alegría a la casa, trae seguridad a la casa, trae desarrollo intelectual, físico, emocional sobre los hijos, trae disciplina a los hijos. El Padre es la fuente que hace que la familia comience a desarrollarse y comience a crecer. Y aquí encontramos a Jairo, un hombre que está ahora, no solo operando y funcionando como un líder en la sinagoga, sino está funcionando como un verdadero padre. Cuando él puede venir y acercarse a Dios y orarle al Señor y pedirle, Señor, que vaya, por favor, a su casa. Que vaya y que salve, escucha lo que le dice, salva a mi hija, le dice. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque es importante que nosotros marquemos un punto aquí para poder comprender mucho más todavía este punto de la historia. Y yo estuve leyendo un relato de un padre quien educó a su hijo pequeño al morir. Escúchame esta historia, es tremenda, me encantó. Esta es la historia de un norteamericano que crió a su hijo después de la muerte de su esposa. Este hombre era un escritor, este hombre comenzó a criar a este pequeño, pero cuando este niño creció y se hizo joven, este niño comenzó a desviarse de los caminos del Señor. Él anduvo en malos pasos. El padre cada día lo llamaba y el muchacho creía que lo iba a castigar y a golpear por lo mal camino que estaba yendo. Y en lugar que hacía el padre de familia, oraba y lloraba, y lo encomendaba a Dios, le suplicaba a Dios que tuviera misericordia. Y cada vez que el padre volvía a llamar al muchacho, volvía a decirle que regrese a casa, que le suplicaba que no lo dejara, que era todo lo que él tenía en la vida. Este hijo siempre se portaba mal, al punto que un día le gritó a su padre y le dijo: ya no te soporto más,
pégame, lastímame si quieres. Yo ya no quiero más que hagas lo que estás haciendo por mí, porque sufro mucho más verte hacer lo que haces por mí. ¿Y qué era lo que hacía este padre? Este padre no repudiaba a su hijo del error que había cometido. Este hijo no le sacaba en cara a su error. No, 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 no. Este padre todo lo que hacía es orar a Dios. Era orar para que Dios pueda hacer volver a su hijo de esos malos caminos. Él envolvía a su hijo bajo un manto de amor y misericordia. Y era tanto el clamor que él hacía cada vez que él podía abrazar a su hijo, y su hijo cada vez que lo repudiaba. Todo lo que él hacía era encomendarlo a Dios, encomendarlo a Dios. Y tal manera que un día le dijo el hijo: padre, ya no hagas eso, me lastimas más, mejor golpea, flagélame, pero no me hagas esto. ¿Cuántas fueron las intensas oraciones y las noches incesantes que este padre tuvo que hacer para que este joven volviera de nuevo al Señor, hasta que un día él reconoció que ya no podía vivir así, que era muy intensa el clamor de su padre y mucho el amor que tenía, a pesar que él le pagaba con mal? Él reconoció que no podía vivir sin Dios. Y el joven determinó volver a los caminos del Señor. Él determinó volver a casa. No sabes cuán alegría fue al corazón del padre al ver al hijo volver. Sabes, aunque esta es una historia muy intensa, pero considero que este es el padre que necesitamos hoy. Padres que sepan correr a los pies de Cristo cuando estén pasando por circunstancias duras en la vida. Padres que pongan su fe y su confianza en Cristo y que no lo hagan en su fuerza. No importa lo que sus ojos vean, no importa la circunstancia que estén atravesando, sino que esos padres vengan a Cristo y derramen su corazón y no lo juzguen al hijo, no lo sentencien al hijo, no lo destierren al hijo, no, sino que lo envuelvan en mantos de amor y misericordia y de mucha oración para que Dios los vuelva a traer de nuevo a casa y con ello al camino de la salvación. Esto es una historia muy hermosa que todos los padres de hoy necesitamos aprender. Actuar correctamente y no caer en ese pensamiento negativo de destrucción, de marginación y de maldición que a veces le lanzan a los hijos cuando se equivocan. Es por ello que cuando nosotros miramos la historia de Jairo, nosotros hemos encontrado algo muy importante. Porque Jairo hizo esto. Jairo no se confió en su cargo, él no confió en las muchas oraciones que él hacía pensando que sus oraciones eran mejor que otras. No, él vino al Señor Jesús, recuerda esto. Él se postró a sus pies, dice la Escritura. Él se postró y cuando verdaderamente vio que su casa lo necesitaba. Él estaba pasando por problemas, recuerda. Pero él podía ver verdaderamente el poder que hay en la adoración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú te postras y adoras y reconoces que Jesucristo es tu Señor, hay un poder que se está moviendo a favor tuya. Hay una apertura de un milagro a manifestarse en tu vida cuando hay alguien que sabe adorarle al Señor, cuando hay alguien que sabe reconocerlo, cuando hay alguien que sabe ponerlo a Él en primero como honra para que diga el Señor que yo honro a los que me honran. Y esto es hermoso. Jairo es el tipo de hombre que estamos viendo aquí, que no le importó, como le dije Nata, no le importó su cargo, no le importó nada, simplemente él corre a Jesús, se postra y postrado ante él le pide por favor en el amor de Dios que pase a su casa porque tenía una niña que necesitaba ayuda, necesitaba un milagro, necesitaba la salvación y que él va a correr a la misericordia del Padre a través del Hijo, que él va a reconocer su limitación como hombre, como
como hijo de Dios su limitación, pero su confianza a la vez en la inmensa gracia y amor que Jesús le puede dar cuando hay alguien que ha creído en él. Es tremendo esto. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no es lo que hagamos lo que nos hace ser parte de Dios, sino lo que Jesús dice que nosotros somos. Nosotros somos la oveja de su prado, dice el Señor. Gloria a Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Si no, lee el Salmo 23 y te darás cuenta cuán grande es ese Dios a quien tú le dices Padre mío, o lo llamas Abba, que quiere decir papito mío. Ese es el Dios. Y aquí Jairo está mirando verdaderamente a los pies de Cristo, que es el único refugio seguro que podrá recibir su casa, su hija, en el cuidado y la protección de ese Dios grande y poderoso que había enviado a su Hijo Jesús al mundo. Y Él se ha postrado delante de Él. Se ha postrado para decirle a todo el mundo y decirle a sus conocidos que verdaderamente su casa necesitaba de una visitación sobrenatural. ¿Qué encontramos? Yo pregunto y digo, ¿qué encontramos nosotros cuando venimos a los pies del Maestro? No, si meditamos un poquito más sobre esta experiencia que Jairo está pasando en este relato del libro de Lucas 8, lo primero que vamos a mirar es algo muy importante. Primero, lo que nosotros hallamos es que a los pies de Jesús obtenemos liberación, a la vez una vida nueva, un descanso, como lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos en este pasaje del libro de Lucas también otros acontecimientos. ¿Recuerdan? Encontramos la historia del hombre gadareno, ¿verdad? En la cual dice la Escritura, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre a quien había salido, dice, los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Dice Lucas 8:35, decimos que aquí lo que aconteció cuando hay alguien que viene a los pies de Jesús es que hay grandes resultados. Este gadareno fue al encuentro de Jesús. ¿Y qué encontró? Su liberación. Y quiero marcarte lo que está pasando en este libro de Lucas, porque no solamente encontramos liberación, sino también encontramos que a los pies de Jesús nosotros encontramos misericordia para nuestra familia. Y en este caso de Jairo encontramos que a pesar que este hombre era un principal de la sinagoga, pero se postró a los pies de Jesús y rogaba para que entrase a su casa. Y dice la Biblia que a los pies de Jesús nosotros encontramos ¿qué? Encontramos salud. Recuerda esto, encontramos perdón, encontramos salvación. Nosotros verdaderamente a los pies de Jesús encontramos verdaderamente salvación, sanidad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en este punto que nosotros encontramos, vemos la historia de Jairo, que eso fue lo que vimos. Vimos un milagro. Y no solo eso, sino seguimos mirando que todo aquel que vino a los pies de Jesús, como en este caso de la mujer que se encontraba mal con flujo de sangre, encontró salvación, encontró sanidad, todo por tocar el borde del manto de Jesús. ¿Sabes qué ganas cuando tú vienes a los pies de Cristo? ¿Sabes qué? ¿Cuánta bendición hay cuando tú vienes a los pies de Cristo? Lo que tú vas a encontrar son muchas las bendiciones que Dios te va a dar cuando tú te reconoces, cuando tú verdaderamente puedes invocar su nombre, adorarlo a Él, porque no hay nadie que haya venido a los pies de Cristo que haya vuelto como llegó. No. Todos fueron transformados, todos fueron verdaderamente bendecidos, ellos fueron llenos de gracia, llenos de misericordia, en ellos fue derramado bondad, en todo esto, todos estos hombres y mujeres que buscaron a Jesús salieron con manos llenas, un milagro mayor se les fue revelado, una resurrección con poder y autoridad se les fue mostrado. ¿Sabes por qué? Porque corrieron a Jesús. Las historias que nosotros encontramos en esta porción de la Escritura, vamos a encontrar que efectivamente, ¿no? Vamos a encontrar que aquí Jairo es el tipo de hombre que está reconociendo, como la mujer de flujo de sangre está mirando, como
también el gadareno, hasta endemoniado, fue y se acercó a Jesús. Sí, que estaba poseído, sí, pero fue a Jesús. ¿Y cuál fue su condición al final? Fue libre. Por eso es que hay una ganancia grande cuando tú vienes a los pies de Cristo. No lo hagas más con tu fuerza. No lo hagas, no trates de hacer las cosas con tu sabiduría. No vuelvas a intentarlo tú a tu manera. Busca una respuesta divina. Busca a Jesús. Así que si hay algo que encontramos como contratiempos que podemos ver en la vida de Jairo, es que Jairo primero superó la crítica. Sí, él superó la crítica por ir a Jesús. ¿Tú sabes qué le dirían todos los que lo conocían? ¿Sabes que en su tiempo Jesús no era buen visto por la gente? Es más, recuerda que los grandes líderes de las iglesias lo rechazaron a Jesús. Ahora te imaginas qué dirían sus compañeros que lo vieron postrado a los pies de Jesús como símbolo de adoración. ¿Te imaginas lo que llegaría la gente a hablar de él? Bueno, él lo superó. También superó la multitud que lo oprimía al Señor. ¿Recuerdan que la mujer de flujo de sangre lo tocó en medio del apretamiento en que estaba yendo Jesús? Y que Jesús dijo, alguien me ha tocado, y le dijo, pero ¿cómo vas a tocar si todos te aprietan? Él tuvo obstáculos en la vida. Él tuvo oposición, pero él superó, Jairo superó de todo eso. Y él fue decidido a ir a tener un encuentro con el Señor. Recuerda, este fue un padre de verdad. Él no mandó a su sirviente, él no mandó a un líder, él no mandó a su pastor. No, él mismo, personalmente, fue a buscar a Jesús. Esto es maravilloso. Cuando un padre se compromete con la familia, no pone excusas religiosas para decir no tengo tiempo, estoy cansado, vengo de ayunar. No, él mismo fue a buscar a Jesús. Él mismo dio la cara por la situación que su familia estaba dando. Él no dejó la responsabilidad en la mujer, mujer anda tú. No. Jairo mismo se paró y fue a buscar a Jesús. Él fue a suplicarle a Jesús. Y considero que no fue los únicos obstáculos que tuvo Jairo. Que a pesar de lo que en el intento de ir a buscar a Jesús y esperarlo a él, dice que vinieron a decirle, trayendo la noticia que su hija ya había muerto. Pero Jairo se aferró a la palabra que habló Jesús cuando dijo, no temas, cree solamente y serás salvo. Qué tremenda palabra. Él se paró bajo esa palabra. Porque en la vida familiar hay muchas situaciones en las cuales nosotros vamos a poder hacer cosas como creer de verdad. Hay un momento que vamos a tener que aferrarnos al Señor, postrarnos a sus pies, orar y esperar. ¿Por qué va a hacer eso un padre como Jairo? Porque amaba a su familia, amaba a su hija. Él era consciente, era su única hija, era su única familia. Y él no estaba dispuesto a que su familia se destruya, que su hija se muera. No. Él estaba dispuesto a luchar por ella. Así que cuando nosotros miramos la vida de Jairo, dice que Jairo fue, eso lo encontramos en el verso 41, recuerda, cuando dice, y entonces vino el varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies le dijo, le rogaba que entrase a su casa. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué hizo Jairo? Le pidió que entrara a su casa. Oh, qué hermoso. Dice el pasaje que le rogaba al Señor que entrara a su casa. Considero que esto es lo que todos los padres deben hacer. Invitar a Jesús que entre a su casa. Que cene con sus hijos, con su mujer, en armonía y en paz. Pero ¿cuántas familias hoy no tienen a Jesús? ¿Cuántas familias hoy solo viven ellos y Jesús está lejos? Jairo fue a invitar a que Jesús vaya a su casa.
Cuando un varón, un hombre le invita a Jesús a su casa, no hay problema que no tenga solución. No hay circunstancia que no tenga solución. No hay adversidad que no tenga solución. Cuando Jesús está en casa, hasta las tempestades más altas, todas quedan calmas. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Ese gran honor de que nosotros le pidamos cada día que Jesús venga a nuestras casas, como padres. Porque fue Jairo el padre que le pidió que vaya a su casa. Él le rogó a Dios que vaya a su casa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? También pedirle que Dios venga a nuestras casas. ¿Pero quién lo tiene que hacer? ¿La mujer? ¿Los hijos? O sea, que la mujer vaya a la iglesia sola con sus hijos, o los hijos solos vayan a la iglesia y la mujer no vaya y el marido no vaya. No, ese papel le toca al padre. Es el padre el que tiene que pedir que Jesús vaya a su casa. Pero ¿dónde están esos varones? ¿Dónde están esos papás de verdad? Que deben ser ejemplo para pedir que el maestro vaya a su casa. Porque si el maestro está allí, todo está lleno esa casa, no le hará falta nada. Nada le va a hacer falta. Porque como dice, con Cristo la vida es más hermosa. Nunca olvides eso. Si hay algo que podemos nosotros mirar aquí, es que Moisés conocía muy bien esta verdad. Moisés se afanaba porque la presencia de Dios, del Señor, fuera con él y con su pueblo, porque sabía la importancia que era cuando Jesús está en casa. Y Jairo sabía, si Jesús estaba en su casa, todo estaba bajo control. Moisés también sabía eso. Porque él puede decirnos en Éxodo 33:15, cuando Moisés mismo usa la palabra, dice, si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí, dijo Moisés. Moisés conocía la presencia. Cuando Jesús está en casa, hay seguridad, hermano. Hay seguridad. Y debemos asegurarnos siempre con contar con esa hermosa presencia. Así iremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Cuando Jesús está en tu casa, tus hijos caminan en santidad. Cuando Jesús está en su casa, tus problemas se disuelven. Cuando Jesús está en casa, llena tu dispensa. Cuando Jesús está en casa, tu familia está en paz. Cuando Jesús está en tu casa, tu entrada y tu salida y tu entrada son de bendición. Cuando Jesús está en casa, tus enemigos se vuelven tus amigos. Cuando Jesús está en casa. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros con todo nuestro corazón como padres en este hermoso día? Pedirle que Jesús venga a nuestro hogar. Hoy necesitamos decirle al Señor como Jairo, Señor, ven a mi casa. Y yo quiero hablarle a los padres, primero a la congregación de la Iglesia Palabra de Vida y a todo el mundo. Dile, Señor Jesús, ven a mi casa. Ven, sé parte de mi casa, de mi hogar. Solo te digo, varón, no mandes a tu mujer sola a la iglesia. No mandes solo a tus hijos a la iglesia. Ve tú primero. Porque el Señor quiere que tú seas quien le adore primero. Sé tú como un Jairo. Sé ejemplo en todo. Yo sé que este mensaje te hará reflexionar. Te hará volver a tus fundamentos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ama. Quiere enseñarte a ser ese varón de bien que Él quiere, por lo cual Él te ha dado una familia. Y quiere usarte para que tú seas el canal de bendiciones para esa familia que Dios te da. Y dejes de estar cometiendo errores. Dejes de estar lastimando vidas y familias. Y seas verdaderamente un hombre de verdad. Quiero orar por ti. Amado Dios, yo te doy gracias por esta hermosa historia de este pasaje del libro de Jairo. Bendigo en este hermoso día a todos los padres. Primeramente, Señor, de la Iglesia Palabra de Vida y a la vez también a todos los que están oyendo y mirando este video. Bendice a todo hombre que busca consejo y dirección tuya.
Bendice en tu amor y tu gracia, dale sabiduría, dirección, enseñanza, consejo, aún que aprendan a disciplinar, Señor, a sus hijos, con amor. Y a través de eso, Señor, tu luz resplandezca en sus hogares, en sus hijos. Que la gracia y el favor tuyo nunca les falte. Las bendiciones sean, Señor, siempre en sus vidas. Y te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.